La política exterior de los reyes católicos fue expansionista, es decir, que poco a poco fueron haciendo que el territorio fuera mayor. Para ello tuvieron también que utilizar una política matrimonial para poder reforzar la fuerza que tenían con los territorios. Ellos mismos se casaron y unieron dos reinos, Castilla y Aragón. Después anexionaron el reino de Granada, anexionaron el reino de Navarra, el Rosellón y la Cerdeña, Nápoles, así como los territorios de América después de que los descubriera Colón. Como digo, ellos al casarse unieron dos reinos. Vieron que esta política de alianzas era positiva y decidieron utilizar a sus 5 hijos para casarlos con distintos países. Juan fue casado con Margarita de Austria. Isabel, la primogénita, se casó con el rey de Portugal. Juana se casó con Felipe el Hermoso de Flandes, nieto del emperador Maximiliano. Catalina se casó con Enrique VIII, rey de Inglaterra. Y por último, María la pequeña, la 5ª hija, fue casada con el mismo rey de Portugal ya que su hermana falleció. Vamos a ponerles ahora caras. Isabel, siendo princesa de Castilla, se casa con Fernando II, también príncipe de Aragón. No se conocían ambos, pero ven que es interesante la unión de los dos reinos. Es un matrimonio, por lo tanto, político. Sin embargo, fue un matrimonio feliz, ya que se enamoraron. Tuvieron 5 hijos. La mayor, Isabel, era la heredera, pero al nacer su hermano Juan, este se convierte en el heredero, ya que aunque en Castilla pueden gobernar como reinas las mujeres, de hecho Isabel es la reina, en cuanto que nace un varón, se pone por delante de las mujeres. La siguiente hija fue Juana, la 4ª Catalina y la 5ª y última María. Juan se casó con Margarita de Austria, pero resultó que cuando ella estaba embarazada, Juan fallece de unas fiebres. El niño que nace, por desgracia, al poco tiempo fallece también, así que se pierde ese heredero por este lado. Margarita decide volver a su tierra. Ella es hermana de Felipe, el que está casado con Juana, Felipe el Hermoso. Así que ahora la heredera es Isabel, la mayor de las 4 hermanas. Isabel estaba casada con Manuel de Portugal. Lo que ocurrió es que, por desgracia, al dar a luz en el parto, fallece, con lo cual ella ya no puede ser la heredera de los reyes católicos. Su hijo Miguel, al cabo de unos pocos años, también fallece. La mortandad infantil era muy grande en esa época. Así que Isabel y Fernando se vuelven a quedar sin herederos. Ahora la heredera sería Juana, que es la 3ª de los hijos de los reyes católicos. Juana está casada con Felipe de Borgoña, de Flandes. Ellos no se conocían, al igual que sus padres, solamente había recibido un retrato. Pero cuando Juana viaja a Flandes a casarse con su esposo, se enamora perdidamente de él. El problema es que él no le corresponde y le es infiel en numerosas ocasiones. Así que, a pesar de que tienen 5 hijos, ella es infeliz y desgraciada y poco a poco se va volviendo más trastornada. De hecho, le apodan Juana la Loca. Cuando Isabel su madre, fallece, el trono de Castilla queda vacío. Fernando no puede gobernar en Castilla. Fernando es rey de Aragón y rey de Castilla mientras viva su esposa. Pero como Isabel ha fallecido antes, le toca gobernar en Castilla a Juana, a la mayor de sus hijas. El problema es que Juana está un poco trastornada y de hecho su esposo Felipe intenta llevarla a juicio
para conseguir que la declaren loca y así ser él el que reine en Castilla. Poco antes de que se lleve a cabo este juicio, Felipe fallece, con lo cual la reina de Castilla es Juana. Pero Juana no quiere gobernar, no le interesa, no firma los papeles, no reúne a las cortes, y entonces su padre Fernando tiene que acabar gobernando en Castilla a la espera de que su nieto Carlos, el hijo de Juana y Felipe, tenga la edad suficiente para poder gobernar Castilla. A los 16 años, Carlos es traído desde Flandes sin saber hablar ni una palabra de español para que pueda gobernar Castilla, ya que su abuelo Fernando también ha fallecido. Carlos se casa con Isabel de Portugal, que es la hija de María y Manuel de Portugal. La quinta hija de los reyes católicos se había casado en segundas nupcias con el mismo que se había casado con Isabel. Y en honor a las dos Isabeles anteriores, esta Isabel y Isabel la católica llaman a su hija Isabel. Isabel se casa con Carlos y les ocurre lo mismo que a sus abuelos, se enamoran perdidamente. Por otro lado tenemos a Catalina, que se ha casado en Inglaterra con Enrique VIII. Catalina tiene varios hijos, pero solamente le sobrevive una hija, que es María Tudor. María acabará siendo reina de Inglaterra y se casará con Felipe II, que es hijo de Isabel y Carlos, con lo cual vuelven a casarse primos. Isabel y Fernando eran de la familia Trastámara, o sea que eran primos. Isabel y Carlos eran primos, y Felipe y María también eran primos. Vamos ahora a ver cuántos de estos herederos fueron reyes o reinas. Isabel fue reina de Portugal. Su hermana María también lo fue después de ella. Juana fue reina de Castilla. De hecho, fue reina de Castilla mientras que su hijo Carlos también lo era. Tuvimos dos reyes gobernando a la par. Bueno, en realidad Juana estaba recluida en un convento porque no quería tener nada que ver con el gobierno, ya que se había trastornado del todo tras la muerte de su esposo Felipe. Catalina fue reina de Inglaterra hasta que se divorció de Enrique VIII. Bueno, ella no se quiso divorciar, fue Enrique el que quería divorciarse de ella porque no le daba ningún hijo varón. Isabel de Portugal fue reina de Castilla, de Aragón y fue la emperatriz junto con su marido de Alemania. De hecho, a Carlos le llamaban Carlos I de España y V de Alemania, porque el abuelo de Carlos, es decir, el padre de Felipe, era el emperador de Alemania. Así que al morir el abuelo, Carlos acaba heredando no solamente Castilla y Aragón, sino también el imperio alemán. Felipe fue rey de España y María reina de Inglaterra.